Listo. Muy, ¿Ya listo? Muy bien. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este programa de pensamiento crítico electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento crítico jurisdiccional. Es un tema que a mí personalmente siempre me ha intrigado mucho. Bueno, intrigado y al que le he dedicado varias horas de análisis. De hecho, la pregunta es, ¿qué es pensamiento crítico en el campo jurisdiccional? Bueno, ya varios de ustedes a lo largo de este curso, pues, por ejemplo, Oscar también ya lo ha detectado, lo ha analizado, lo ha sentido en un campo personal que es propiamente esta idea de pensar críticamente, que es esta forma de resolver un problema. Pero esto nos lleva a un campo muy interesante, que es resuelven las y los magistrados, las y los jueces, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación problemas. Es decir, ¿cómo operan el pensamiento crítico para resolver problemas que no están previstos, que no hay jurisprudencia sobre eso? Este es uno de los grandes temas. Fíjense que yo cuando estaba fui secretario académico de la Facultad de Derecho de la UP, de la Universidad Panamericana, acá en la Ciudad de México, casi 11 años, 9 años, creo, 10 años, creo que estuve ahí. Y una de las principales misiones que tenía era reformar un plan de estudios para ver cómo desarrollábamos pensamiento crítico en los estudiantes. Y luego, claro, la vida me llevó de las escuelas judiciales, e incluso ahora estoy en una, pero de carácter electoral, pero estuve en el Consejo de Judicatura, estuve trabajando en la Fiscalía General de la República, donde también estuve analizando el tema sobre cómo desarrollar pensamiento crítico. Estoy haciendo ver aquí si la cámara se mueve del lugar. A ver, cámara, muévete. Bueno, así que bueno. La primera pregunta que habría que hacerse para ver, quiero que vean cuál es el pensamiento crítico. Fíjate, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver cuál es el pensamiento crítico en un... Y la primera pregunta tiene que ver con, ¿es posible que la inteligencia artificial sistematice el pensamiento jurídico, el pensamiento jurisdiccional? O sea, podemos dejar juezas y jueces chambas. O sea, podemos dejarle a un robot, a una inteligencia artificial, un trabajo jurisdiccional. En China, en este momento, está ocurriendo. Hay jueces administrativos, sobre todo que ven temas de carácter, por ejemplo, de multas de tránsito. Nosotros tenemos fotomultas, fotocívicas, las llamaban las New Sheinbaum. Pero en realidad, pues lo que hace un juez es computacional es ver quién se pasó los semáforos, quién iba con exceso de velocidad. No hace falta que le tomen una foto. La máquina lo detecta, bueno, obviamente se graba eso, pero automáticamente la máquina resuelve una pregunta. De hecho, lo hace, pero no lo hace alguien manualmente, que es como lo que pasa con los de fotomultas, sino que automáticamente se detecta el auto de quién está y manda la dirección de donde está el responsable del vehículo y le mete su multa. Eso es lo que hace un juez en China o una jueza de computadora de inteligencia artificial en materia, por ejemplo, de este tipo de cosas, de temas de tránsito. O hay jueces cibernéticos también en China y en Eslovenia, me parece, que ven temas de tarjetas de crédito. Si tu tarjeta de crédito tiene una función irregular y de pronto de la noche a la mañana estás comprando cosas raras en Siberia sin que estés habiendo tenido un viaje o no hayas reportado esas compras, pues la máquina hace como una sentencia informática y sanciona, suspende la tarjeta y sanciona automáticamente que está utilizando la tarjeta. Bueno, claro que no habría que saber quién está haciendo eso, pero esa venta la cancela y convierte y detecta si la persona titular
está haciendo la operación o no, o si no ya inicia y se abre una carpeta, prácticamente, para ver quién está usando su tarjeta de bien. O sea que nos quitamos mucho problema yendo a la delegación o con el Ministerio Público a levantar la denuncia, ya todo eso lo hacen en coordinado. Y la pregunta esencial es, ¿puede un robot resolver un problema jurídico? ¿Puede haber pensamiento crítico, informático? Bueno, vamos a ver. Ahí empezamos por la primera pregunta. Y les quiero presentar a este hombre que es un personaje muy brillante en la historia del derecho en Colombia. Su nombre es Diego López Medina, ya esta foto que hoy está muy joven, ya Diego López Medina está un poco mayor, un poco ya... O sea, Doctor, sí. sí, fíjate que estás en el aula 1, ¿verdad? Sí. El aula 1 a veces se entrecorta un poco el sonido. Cuando te mueves, se nos entrecorta un poquito. Cuando te quedas quieto, como que ahí ya se afianza el sonido. Hoy me voy a quedar aquí quietecito. Sí, algo pasa en esa aula, doctor. Que cuando te mueves, como que el sonido ambiental se entrecorta. Sí, me estoy quietecito. ¿Ahí se oye bien? Sí. Muy bien. Diego López Medina escribió un libro que se llama El derecho de los jueces, que ustedes ven allí, y en este libro Diego dice una serie de cosas que algunos me parece que han malinterpretado. De hecho, el mismo Diego López Medina, en alguna oportunidad que en marzo del año pasado tuve la oportunidad de viajar a Colombia, lo conocí personalmente, estuve en una comida con él. Como nadie se quería sentar con él, porque era Diego López Medina, ¿no? Todo el mundo le tenía un temor reverencial, pero yo era un mexicano muy aventado, me senté a comer con él y platicamos precisamente sobre cómo se ha interpretado en México su libro Derecho de los Jueces. En este libro, Diego López Medina dice que podría ser viable la idea de crear líneas jurisprudenciales, ver criterios jurisdiccionales y hacer una especie de banco estadístico para sacar denominadores comunes y a partir de eso, cuando llegue un asunto, por lo menos en primera instancia, que se resuelva de una manera estandarizada, automática. Diego López Medina me dijo, esa no es la idea del texto. La idea del texto es otra. Pero lo que quiero decirles es que, mire usted, lo que pasa es que ahora que llegó el presidente de la Corte, el anterior presidente de la Corte de Justicia, el ministro Saldívar, traía una peregrina idea, ¿no? En la que estaba vinculado gente como Arturo Bárcena, que era entonces director del Instituto de la Judicatura y luego se convirtió en la Escuela Federal Judicial. Él traía la peregrina idea de crear líneas de resolución de problemas jurisdiccionales, haciendo esa interpretación de la obra de Diego López Medina. Pero la verdad, dice Diego, hombre, yo no estoy hablando sobre estandarizar resoluciones, yo estoy hablando sobre el hecho de poder desarrollar casos clínicos que sirvan para resolver problemas más difíciles o que sirvan como parámetro, pero de allí a que se estandarice el proceso jurisdiccional es otra cosa. Bueno, déjenme mostrarles un poco cuál era la idea. Aquí ven ustedes, podrán darse cuenta, miren, aquí lo estoy haciendo con el cursor, pueden ver que del lado izquierdo hay más resoluciones que del lado derecho. Aquí lo que ven ustedes es que la tendencia es el número de resoluciones de la izquierda. ¿No se escucha? ¿O ya no se escucha nada? Yo sí escucho. Yo sí escucho también. Jesús Jair, ¿tú sí me escuchas? Sí, yo sí lo escucho. Ok. Mejor. María del Refugio. Bueno. Lo que les quiero decir es que precisamente del lado izquierdo ven ustedes como las resoluciones
que tienen una mayor tendencia a el asunto resolverse en esa línea, mientras que a la derecha hay menos resoluciones que lo resuelven de una manera distinta. Entonces dice Diego López Medina, parecería que hay una tendencia general, no absoluta, pero sí una tendencia general a resolver más los asuntos en una línea que en la otra. Y entonces dice, hay que ver la fórmula de los encabezados, de cómo se resuelven más las sentencias en una dirección que en otra, para ver si podemos establecer como una línea de tendencias generales. Y dentro de estas líneas de sentencias, él dice, podemos tal vez encontrar una línea y una tendencia general de resoluciones de cierto tipo. Y él dice, podemos tal vez encontrar entre todas esas sentencias que tienen una línea de desarrollo, lo que llama él sentencias hito, o sentencias que sean gran red o leading case, es decir, casos líderes o sentencias esenciales que reúnen o son como un eje en torno al cual varias sentencias del mismo tipo se agrupan o se agrupan. Pero les digo, esto es como una especie de tema estadístico. Él dice, parece que todas estas tendencias van en una dirección y entre todas ellas hay una que sirve como eje, de orientación a todas las demás sentencias. Entonces parecería que podríamos resolver sentencias de cierto tipo de una sola manera. Esto con la idea, fíjese con la idea, de que en primera instancia, incluso esto se pensó para los juzgados federales, en primera instancia los asuntos se resolvieran con una tendencia general, en una línea. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay un tema constitucional, derecho a la intimidad y libertad informática. Y dice, ese derecho a la intimidad y libertad informática, hay 4 tendencias en la estadística general de casos, hay como 4 líneas de resolución, dice López Medina, en contextos financieros y crediticios, frente a medios masivos de comunicación, en contextos mediáticos y hospitalarios, frente al Estado e intereses de seguridad pública y control social. Dice, esas eran como las 4 más básicas, ¿no? O cuando hablamos del libre desarrollo de la personalidad. Dentro del libre desarrollo de la personalidad vemos, por ejemplo, discusión social sobre si el consumo de drogas es parte de la autonomía de la persona. Si puedes tomarlas como recreación. Individuos que luchan para que sus decisiones en el límite de la vida sean respetables. Lo que es la muerte anticipada o derecho a la eutanasia, ¿no? Individuos que luchan para que su orientación sexual sea respetada. Individuos que luchan para que sus decisiones personales sean aceptadas en instituciones educativas. Individuos que luchan para que sus opciones personales sean respetadas en el interior de las instituciones castrenses, es decir, que puedan tener alguna preferencia sexual o alguna condición LGBT y que dentro del ejército no sean recriminados o discriminados, y pacientes que luchan para que sus decisiones sean adecuadamente ilustradas y respetadas por los prestadores de salud. Por ejemplo, entre todas esas, libre desarrollo de la personalidad, la de los jóvenes que luchan para que sus decisiones sean aceptadas en instituciones educativas, que es esta inferior, esta aquí abajo. Esa todavía puede tener 3 líneas más. Dice López Medina, todavía podemos encontrar en esa línea, dentro de la línea esencial de la libertad. Si dentro de una, en el caso de los jóvenes que luchan para que sus decisiones personales sean
las instituciones educativas, tenemos jóvenes que luchan para que su liberación sexual no sea limitada en contextos educativos. Jóvenes, mujeres que luchan para que el embarazo inicie la vida sexual. El matrimonio no es excluida de la posibilidad de educarse. Y luego individuos que luchan para que su apariencia personal no sea limitada dentro del contexto educativo. Bueno, lo que dice Diego López Medina es esto. Podríamos crear líneas, porque estadísticamente así se ha dado, ¿no? Y esto se parece mucho a lo que por ejemplo la escuela de Girona, que saquemos por estadísticas generales cómo se han resuelto más los asuntos. Y en ese sentido podemos ver tendencias. Y entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Si de eso se trata, resolver un problema jurídico, ¿para qué hagamos tantas cosas diferentes? Que la primera instancia sea mecánica. Llega un asunto, ve qué astillero hay y se resuelve en esa tendencia. Bueno, personalmente creo que eso es un error. Eso es un error. Porque quien se ha dedicado a la labor jurisdiccional, y no es que haya sido yo juez, ni haya sido yo secretario de estudio toda la vida, fui poco tiempo, pero he estado muy cerca de la judicatura, conozco muy bien la mecánica. Lo que les puedo decir es que quien trata de hacer eso tiene una supina ignorancia sobre la resolución de casos, aunque sea ministro de la Corte. ¿Por qué? Porque quien resuelve casos se da cuenta que cada asunto tiene una lógica microfísica que hay que resolver en su particularidad y hay que analizarla en su contexto y en su particularidad. Pensar que podemos resolver en primera instancia con generalidades y tendencias es patear el bote a una segunda instancia donde alguien haga el trabajo que debe hacer. Diría uno, pues es que en primera instancia de todos modos lo van a resolver en la segunda instancia. No todos estadísticamente, no todos los asuntos llegan a una segunda instancia. La verdad es que se espera que los jueces de distrito, los jueces de distrito, hagan un trabajo bueno en primera instancia para ver si llega a una segunda instancia. Pero esto es muy importante porque cada caso tiene su particularidad, ¿no? Pensar que podemos crear una primera instancia sistematizada me parece que precisamente no entiende o es muy banal en su creencia sobre que los asuntos en una primera instancia se pueden resolver de esta manera sistémica. Esta es la lectura que hacen de Diego López Medina. La verdad es que Diego López Medina dice, bueno, podríamos hacer todo esto casos clínicos, casos que sirvieran de ejemplo esencial. Pero de ninguna manera, decía Diego López Medina, estoy proponiendo que todo se resuelva de esa manera en líneas jurisprudenciales. Yo todavía llegué a ver un memorándum, un documento, un oficio que salió, no recuerdo dónde salió, pero llegó a todas las ponencias del Consejo de la Judicatura, señalando que ahora iban a hacerse así por líneas de resolución y que los secretarios de estudio tendrían que seguir un poco esas líneas de resolución, de tal manera que se fueran acoplando y que el Centro de Estudios Constitucionales tenía que desarrollar esas líneas y ya estaba trabajando en eso y de hecho había hecho un primer bosquejo. A mí no me van a platicar esta historia, yo la vi. Yo vi ese documento. Lo que pasa es que a mí me parece que obviamente en 4 años que estaba el ministro, 3 años, los 3 últimos años del ministro Saldívar, me parece que el proyecto pues fue muy discutido porque se dio cuenta de que al resto de los ministros y a la mayoría de los magistrados y magistradas del Consejo de la Judicatura eso les parecía una locura. De hecho, hizo su reforma judicial que ha generado más burocracia. Es que la aumentó en vez de reducirla. Y aquí el punto esencial es este.
parecería que buscó sintetizar y acabar con un trabajo que parecía estandarizado. Pero aquí está el meollo del asunto, y de esto trata esta sesión, que el trabajo jurídico, el trabajo judicial, no es una sistemática como la estoy mostrando. El trabajo judicial, incluso me refiero también a las secretarias y secretarios de estudio y cuenta, es un trabajo de desarrollo y pensamiento crítico sobre los asuntos. Porque, repito, cada asunto tiene su particularidad. Tiene lo que Michel Foucault llamaría su universo de microcosmos. Algunos piensan que crear estas líneas jurisprudenciales es como lo que pasa con el robot Ross. El robot Ross en realidad es una especie de Alexa o de OK Google, que es una máquina, bueno, es un dispositivo que además desarrolló la Universidad de Toronto empleando un ordenador. El ordenador Watson es como lo que hace, lo desarrolló la IBM, y es algo que utilizamos en el Alexa y también utilizamos en el Google, que es algo que ustedes les hablan y el dispositivo les responde. Entiende el lenguaje que ustedes hablan y le responde. El ingreso de voz del dispositivo no solamente conecta con periódicos, revistas, internet y Spotify, plataformas de música. Se conecta con documentos y sistemas informáticos del Poder Judicial, de universidades donde se publican trabajos sobre tendencias jurídicas para resolver ciertos asuntos de cierta manera. Entonces, cuando ustedes le dan oye, no, tengo que de esa manera, esto y esto, ¿no? Es una especie como de inteligencia artificial, de darme un discurso con ese tema, este tema y este tema. Bueno, el especializado en le pide detalles específicos, necesito jurisprudencia de la 10ª época o de la 11ª época, necesito autores, pero de los últimos 6 meses, nada más atrás de 8 meses, porque necesito que la ley esté actualizada, necesito que la investigación que hagas no contemple de tal a tal fecha, que ya hubo una reforma, y que solamente se acote a esos temas en específico por ese vocabulario. Esto le va a ayudar a hacer un trabajo de búsqueda de información, e incluso le podría hacer propuestas de tendencias, pero de ninguna manera le va a resolver el problema jurídico. De hecho, me parece que lo que hace básicamente es nos resuelve el trabajo que hacían los pasantes cuando le decían, váyame a buscar jurisprudencia, información en el semanario judicial de la Federación. Esto es lo que hace Ross, quitarle chamba a los pasantes, para que se pongan a ser más útiles los pasantes. Lástima que Ross no usa expedientes, porque eso también sería una cosa muy buena. Quiero que vean ustedes este comercial de Ross. Es lo que hace precisamente la inteligencia artificial en el campo del derecho. Esto sería como el último grito de la experiencia. But changing legal market cities gathering. It's all stuff in the mundane, repetitive task of legal research that's weighing him down with unbillable hours. And hardly anything he focuses time on. The same way you would any other runs in the cloud. It can be set up in seconds and it takes just minutes to master. All you need is an internet connection. No more wasted training sessions on levels. It's time. Which is a change of the thing. There's a today.
purchase a subscription and watch the television back. So even more than you thought humanly possible. Bueno, este es el robot o el dispositivo. Quiero que vean ustedes que estoy planteando el problema o estoy planteando la respuesta de ¿qué es el pensamiento crítico y diccional? Mostrando que no lo es. Mostrando que la inteligencia artificial no resuelve problemas jurídicos de una manera crítica, sino resuelve con base a estándares, a estadísticas, a formularios generales, no discrimina condiciones particulares. Las variables prácticas con las que tiene que calcular un operador jurisdicción, las variables prácticas que se tiene que calcular un operador jurisdiccional, se tiene que mover en ese margen. En el margen de, más allá del criterio estadístico, el criterio situacional y particular de la situación concreta. En Estonia, esta es una nota ya bien, pero la verdad es que se le pagó a este señor Otto Welsberg para que hiciera el prototipo de un robot que solucione problemas administrativos, lo que hay un juez administrativo. En esta nota periodística se dice, algunas personas les preocupa que la calidad del servicio si reducimos el número de empleados, pero el agente de inteligencia artificial nos ayudará, dice Otto Welsberg. La verdad es que si se trata de reunir datos estadísticos y no de corazón, pues sí, en Eslovenia pues, funcionaría muy bien eso. El tema es que no hay criterio de operaciones particulares. Miren, eso es lo que les platicaba yo hace un instante. Esta es la nota de lo que hace este sistema. El juez en China detecta conductores peligrosos. Detecta conductores peligrosos. Puede dictaminar fraude con tarjetas de crédito y dicta veredicto por error. Eso es lo que hace este robot en China. Y aquí, pues tienen ustedes un dato importante. El primer tribunal de China se estableció en Guangzhou, o sea, en Cantón, en 2017. Entre marzo y octubre de 2019 se atendieron 3.1 millones de actividades legales a través del sistema judicial. Y más de 1 millón de ciudadanos se registraron en el sistema junto con sus 73,000 abogados. Dice, China tiene 73,000 abogados. Para que se pueda ver más fácilmente. Quisiera ver mejor. Ahí está. Bueno. Ahora bien, vamos a ver esto que creo que va a ser muy, muy educativo. Es un fragmento de la película Yo Robot de 2004, en la que el actor principal es Will Smith. Aquí hay algo muy interesante que muestra lo que es pensamiento crítico. Lo que es pensamiento crítico. Vamos a ver cómo Will Smith en esta obra de Isaac Asimov plantea los límites de una inteligencia artificial frente a una inteligencia humana.
Sara, esto era suyo. Debía ser dentista. ¿Qué niña de 12 años quiere ser dentista? Y el camión empujó nuestros autos. Nos tiró al fondo del río. El metal se hace maleable a esas velocidades. Quedó atrapado. Yo también, y el agua empezó a entrar. Soy policía, así que sabía que nos ahogaríamos. Solo nos quedaban unos minutos. En eso, un robot pasó por ahí, vio el accidente y saltó al agua. ¡Hay peligro! ¡Está en peligro! ¡Ella! ¡Salva a la niña! El cerebro de un robot tiene sensores. Debió leer los signos vitales y calcular que... Eso hizo. Yo era la opción lógica. Calculó que yo tenía una posibilidad del 45% de sobrevivir. Sara solo tenía el 11%. Era la bebé de un hombre. 11% era suficiente. Un humano sabría eso. Los robots no tienen nada, solo luces y tornillos. Tú confía en los robots si quieres. Vámonos. Bueno, esta es la idea esencial. El pensamiento crítico no hace cálculos fríos matemáticos. El pensamiento crítico analiza circunstancias, analiza probabilidades, pero sobre variables fácticas, no como verdades de razón. Esto creo que es un tema muy importante. La forma del pensamiento crítico analiza verdades de hecho, no verdades de razón. Las verdades de hecho están contextualizadas y no son verdades que se infieran de manera abstracta. No se siguen principios universales, sino en todo caso puede haber orientación de principios generales, pero la verdad de razón no es una verdad absoluta en la vida práctica. Aquí pueden ver ustedes en este cuadro de Joseph Désiré Court cómo este hombre tiene que decidir a quién salvar primero. A un hombre de mayor edad que no tiene de dónde asirse, a una mujer que está agarrándose de una raíz o bien una rama y está deteniendo un bebé que todavía no toca el agua. Ella y el bebé todavía no están en una condición en la que puedan perder su respiración. En cambio, el hombre mayor de edad sí, pero bueno, si tuviera uno que salvar al que tiene más probabilidades de vivir, pues uno iría primero por el bebé y tal vez luego por la mujer y dejar morir al anciano, cuando podría decidir salvar a los tres de golpe. Esto es pensar críticamente, y Oliver Wendell Holmes, de hecho, en su libro El Sendero del Derecho, que realmente es una conferencia de 1910, sostiene que la vida del derecho no es lógica o no es la lógica, sino la experiencia. Es precisamente el pensamiento crítico el que está en el contexto de la verdad de hecho
el que resuelve el problema en particular, ¿no? Esto es precisamente lo que he querido mostrarles en esta primera parte del razonamiento jurisdiccional. El pensamiento jurisdiccional analiza situaciones como verdades de hecho contextualizadas en una realidad con sus propios límites microfísicos. Con los límites microfísicos. Michel Foucault tiene un libro bellísimo que se llama La microfísica del poder, donde lo que dice es que la realidad tiene sus propias características, sus propias formas. Él pone el caso de la medicina. Él estudió en parte medicina, su padre era médico, hasta donde yo recuerdo, y él estudia psiquiatría como una segunda carrera. De primera es filósofo. Pero además, ¿no? Lo que aquí es relevante es que dice, por ejemplo, una enfermedad, la varicela o la viruela, ¿no? En la viruela te van a salir ronchas en la cara y en el cuerpo, pero no salen de la misma forma en todos los cuerpos. Hay quien les brota muchísimo, hay quien les brota menos. No dice, van a salir 2 líneas rectas a partir de la línea perpendicular del ojo, ni tampoco van a salir en forma circular y espiral. No, cada cuerpo responde de manera distinta a la viruela o a la varicela. ¿Por qué? Porque cada cuerpo responde de manera distinta con base en su complexión, en su entorno, en su historia de vida. Y en ese sentido, hay que entender el contexto de las cosas, cómo es que se van dando las cosas en su particularidad. Y gracias a esa forma de detectar la particularidad, ¿no? Gracias a esa forma de detectar la particularidad, podemos descifrar las formas en que hay que entender y valorar una situación determinada. Cuando vemos una situación, hay que simbolizarla, porque en sí misma no sabemos si ella está a punto de matarlo a él o él está a punto de matarla a ella. Él tal vez se está defendiendo o ella se está defendiendo o él está tratando de reaccionar ante una violencia mucho mayor. No sabemos. Incluso cuando escuchamos el diálogo entre una y otra persona, nuestra mente tiende a valorar y organizar el evento. Puede simbolizar un simple pleito de pareja y ver qué significa. Aquí lo que es relevante es lo que dice este señor que se llama Edgar Morin. El conocimiento no es un espejo de la realidad, no es mi cámara de video de mi teléfono, no es la cámara de mi teléfono celular, sino que nuestra mente reconstruye simbólicamente los eventos que vemos a partir de los signos. Mira, le gritó esto, le dijo esto, se lo dijo con este tono sarcástico, ella le dijo esto otro de una manera mordaz. Entonces entendemos un contexto. Una máquina no entiende contextos. El texto se da en el contexto y una máquina no entiende eso. Una tendencia estadística no entiende eso. Jordi Ferrer Beltrán, una máquina saca estadísticas, tal vez nos dice lo que ha sido más tendencia en el pasado,
pero no es una máquina que adivine el futuro en un caso particular. El pasado, tú puedes sacar estadísticas del pasado, pero no puedes hacer una afirmación de que la tendencia del pasado va a ocurrir en el futuro, porque la realidad no funciona así. Nosotros representamos y codificamos la realidad y podemos presumir que hay tendencias, pero eso no quiere decir que la realidad funcione así. Que yo haya tenido malos trabajos durante 4 o 5 años no quiere decir que todos mis trabajos van a ser malos. O que tenga puros trabajos excelentes no quiere decir que todos los trabajos sean igual de excelentes. O yo tengo que repensar y valorar cómo son las cosas que me están ocurriendo. Que haya tenido contacto con gente perversa o que haya tenido gente que haya abusado de mi persona o gente que yo me haya aprovechado de ellos. Eso no quiere decir que la realidad sea tendenciosa, ¿no? Que por cierto yo no me he aprovechado de nadie. Solamente quiero decir que son como las estadísticas, ¿no? Dice mi señor que soy demasiado buena persona y que yo aunque quisiera ser malo, no me sale lo malo. Bueno, esa es la opinión de ella. Y ya para que lo diga una mujer que vive conmigo, debe ser un halago, ¿no? En esa construcción de cada individuo se llega a una interpretación subjetiva sobre la que hay que resolver el caso particular. Y es precisamente esto, mis queridas amigas y amigos, donde está el pensamiento crítico jurisdiccional. El medir el contexto y las circunstancias. El medir el contexto y las circunstancias. Bueno. Preguntas, comentarios hasta este punto. ¿Qué les ha parecido? Ay, Dante, nada más con cuidado, no te vayas a estrellar. Adelante, Dante. Buenas noches, doctor, compañeros. Digo, yo nunca he ejercido la función jurisdiccional, pero se me asemeja, nos está platicando, a esta cuestión de las situaciones, cómo vamos juzgando y valorando situaciones, mucho cuando me toca hacer mi función mediadora o conciliadora, o en la negociación de una desvinculación, por ejemplo, en la que uno va viendo cómo reacciona la parte con la que estás negociando a las palabras, a las actitudes. O sea, simplemente cuando tú le muestras un cálculo, un número, luego, o sea, hay gestos, hay situaciones que solamente pensaría yo que el cuerpo humano, o sea, que otro humano entiende, porque existen unas emociones que se llaman emociones espejo, que son las que ayudan a generar la empatía en las personas. ¿Sí me escucho? Perfectamente. Entonces, creo que sí y eso llevándolo a la función, y en una ocasión que me tocó hacer una investigación de un acoso sexual dentro de una fuente de trabajo, y al final tenía que hacer una recomendación, pues lo empecé a hacer a manera como de sentencia, y efectivamente, o sea, cuando entrevisté al que sí se determinó la existencia del acoso sexual, al perpetrador, al violentador, y cuando entrevistas a la víctima, hay situaciones en las que te das cuenta de no sé cómo expresarlo, no es como un sexto sentido, pero simplemente uno puede, pues, no sé cómo expresarlo, pero bueno, dentro de la investigación primero se hace una narrativa, o sea, se hace una declaración que es la que hace la acusación. Luego en la entrevista van cayendo todos como los cubos de Tetris en su lugar, y cuando va diciendo la persona, el acusador, el victimario, también hace su narración y empiezan a encajar dentro de esa narrativa, obviamente desde una perspectiva diferente, ¿no? Digamos, en este caso él decía, no, pues es que ella me dio entrada, ella me decía, y ella quería, y signos inequívocos de que sí realizó el acto, pero pues con una carencia de empatía o de conocimiento de lo que es el acoso, ¿no? Entonces, creo que dentro de la parte de lo que usted hablaba ahorita del pensamiento crítico,
es ir analizando cada reacción. A ver, ¿por qué sonrió por esto? ¿Sonrió porque está burlando? ¿Sonrió porque se acordó? ¿Sonrió porque...? Entonces es ir armando este juicio de valor o este conocimiento sobre un hecho que para mí me era desconocido, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sigue siendo muy interesante todas las clases. Yo sigo aprendiendo mucho y sigo entendiendo quizás hasta procesos que hacía de forma automática, que son como parte del pensamiento crítico. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, Dante. Interesantísimo el comentario que has hecho y pues claro, obviamente muestra mucho de esta claridad que se está dando a lo largo de este curso que hemos ido logrando, precisamente haciendo ver qué es el pensamiento crítico más en una forma de reflexión y de observación propia, más que de teoría, ¿no? Que vean ustedes cómo funciona en esta mecánica, esta lógica. No sé si alguien más quiera comentar algo, cómo lo ven. Jesús, Jair, ¿tú algún comentario? No sé quién más, María del Refugio, Juan Flores, están por ahí. ¿No? Bueno. Ok, pues vamos a continuar entonces, si les parece. Quiero mostrarles ahora aquí una obra de este autor que se llama Mark Hauser. Él, como ven ahí, es un psicólogo de la Universidad de Harvard, que escribió este libro, que a mí me parece un libro maravilloso. Creo que está agotado. Yo quise comprar el que tenía, lo tuve que regalar a una persona que apreciaba yo mucho, pero bueno, pues ya no lo pude recuperar. No lo pude volver a comprar porque está agotado, pero si lo pueden comprar, a lo mejor por Amazon, a mí me gusta mucho ir a la librería y encontrar el libro y sacar. Pero bueno, si ustedes quieren comprar el libro, lo pueden conseguir. Es un libro muy interesante, se llama La mente moral. Y aquí trata una serie de temas que me parece que son muy interesantes. Tal vez ustedes ya han visto este caso, que es un caso sobre toma de decisión, pero aquí lo que es interesante es entender, por ejemplo, los principios generales. En alguna ocasión, platicando con un par de profesores muy cercanos a la UP, a la Panamericana, alguno exnumerario, o sea que eran gente muy, muy radical de principios, le ponían este ejemplo en el que, por ejemplo, hay un tranvía que está a punto de aplastar a 5 personas que con el calor que hacía hace unos días decidieron refrescarse en las vías del tren. Y como viene el tranvía a alta velocidad, sin conductor, la verdad es que como está la vía, el tranvía matará a 5 personas indudablemente, porque ya para cuando las personas se den cuenta que viene el tranvía será demasiado tarde. Pero ustedes son el muñequito que está atrás con ese símbolo de interrogación, tomando una palanca que está allí, encuentran ustedes esa palanca y dicen, bueno, tal vez podría mover la palanca y hacer que el tranvía se desviara a una vía donde hay una sola persona y en vez de que matara a 5, matará a 1. Aquí la pregunta es, ¿qué deberíamos resolver? ¿No mover la palanca y dejar que mueran 5? ¿O mover la palanca y decidir que muera 1? A ver, vamos a ver en el chat. ¿Quién va por la opción? Vamos a ver, nada más digan, si están de acuerdo en matar a 5, digan 1. Si están de acuerdo en mover la palanca para que en vez de que mueran 5, muera 1, pongan 2. ¿No? Es decir, ok, Jesús dice que va por salvar a 5 y mata a 1. Oscar Delgadillo, 2. Fíjense, María del Refugio va por que se mueran los 5. José Fidel Pérez Torres también.
Bueno, quiero que vean ustedes que la tendencia general, y en realidad parece que el 90% de la gente cuando contesta esta pregunta, va y responde que prefieren matar a 1 que a 5 por un principio, que es el principio del mal menor. El principio del mal menor. O el principio de bien mayor, ¿no? Es decir, ¿dónde hago más bien y dónde hago menos mal? Pero fíjense que Mark Hauser plantea en este mismo libro otro caso un poco más adelante. Dicen, bueno, vamos a pensar que tenemos otra vez este tranvía que va a una alta velocidad y que también estas 5 personas están allí, pero ya no hay otra vía para desviar el tren. Entonces, si el tranvía va a una velocidad tal que las 5 personas no pueden darse cuenta que los va a aplastar y hacerse a un lado inmediatamente. Sin embargo, nosotros estamos ya no abajo, sino ahora estamos arriba de un puente, donde delante de nosotros hay una persona que ve la escena de los 5 sujetos que van a morir, y esta persona tiene un notable desorden alimenticio, tiene una masa corporal mucho mayor, y nosotros, que somos muy inteligentes matemáticamente hablando, medimos su corporatividad, ¿no? La masa de su cuerpo, y podemos darnos cuenta que si lo arrojamos, el tranvía, si lo mata, evitará que mueran 5 personas. Lo único que tengo que hacer es empujar. En votación económica, mira, Mariano Refugio dijo que también iba por 2. En votación económica, ¿quién decidiría matar al sujeto para salvar a las 5 personas? Si deciden matar al gordito para salvar a 5 personas, pongan 1. Si no deciden matar al gordito y que las 5 personas mueran, pongan 2. A ver. Jesús Yair dice matar al gordito. Órale, ¿todos van para matar al gordito? Nayeli sí dice dejar la vida del gordito. A ver, les voy a plantear este mismo asunto de otra naturaleza para que vean ustedes el nivel del problema. A lo mejor tú tienes mejor corazón que todos, Nayeli. Fíjate, vamos a pensar que estamos en un hospital. Ahora ustedes y ustedes son doctores y tienen a una persona muy sana que va saliendo del hospital, que no nos va a donar sangre, pero todo su cuerpo está maravilloso, sus riñones, su corazón, su hígado, todo está maravilloso. Y tengo 5 enfermos. 2 de ellos requieren trasplante de riñón. 1 requiere trasplante de corazón, ¿no? Otro requiere trasplante de hígado. Y otro requiere córneas nuevas, si quieren ustedes, ¿no? Tengo una persona sana que le puedo quitar todos estos órganos y salvo 5 vidas. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Salvamos 5 vidas matando a 1? Pongan 1. ¿O no matamos a ese 1 y dejamos a los otros 5 que mueran solos? Ese sería 2. A ver cómo van. Bueno, fíjense, ya la tendencia cambió. Fíjense, ya la mayoría decidió no quitarle la vida a uno que está sano. Pero la pregunta aquí es, ¿qué no teníamos el principio? ¿Qué no teníamos aquí el principio? ¿De mal menor o de bien mayor? ¿Qué es lo que pasa aquí?
¿Por qué de pronto se nos ocurre ser demasiado buenas personas y salvar a uno en vez de matar a uno y salvar a 5? ¿No lo decidimos en este otro caso así? ¿Por qué ahora salvamos la de 1 y dejamos que mueran los otros 5? A ver, adelante, Dante, te escuchamos. Digo, yo no, bueno, primero en el de la persona con sobrepeso, empujarlo, o sea, para salvar a los 5, ahí uno está literal dando una sentencia de muerte, ¿no? De alguien que no estaba en ningún riesgo. A diferencia del primer caso en la que una persona estaba en las vías y las dos estaban en las vías y en ambos casos estaban en un riesgo inminente de muerte, vaya. En el caso de la persona con sobrepeso, él no está en ningún momento en una situación de muerte. Y aquí quizá, bueno, ya podremos hablar de la situación, del destino. Digamos, al fin de cuentas, estas 5 personas se pusieron en esa situación. Y la persona gordita, pues no, simplemente es un espectador de una tragedia, ¿no? Entonces, no, digo, al final del día, no hay una cuestión inminente. Yo por eso diría, yo no empujaría a la persona gordita para que salga a los otros 5, porque ella pues, no está en la situación. Ahora sí que no hay nada que hacer para mí, ¿no? O sea, pues va a pasar, esperemos que no, ¿no? Porque además, si yo empujo al gordito, si lo empujo a destiempo, si no, o sea, hasta hay cuestiones de física que si no le atino, pues se va a morir el gordito y se van a morir los otros 5, ¿no? Y en el caso de los cinco enfermos, pues me parece que es el mismo caso. Es algo que ya existe, es algo que ya sucedió y que no es culpa de nadie, vaya, mucho menos de la persona que se está proponiendo sacrificar para que pueda salvar a los otros 5. Entonces, yo por eso insistiría ¿cuál es el bien, el mal mayor? Pues quitarle la vida a cualquier persona ya es un mal mayor, ¿no? Más si no hay una situación que se pueda cambiar o que no haya una causa humana de origen que les haya generado eso. Gracias. Muchas gracias a ti, Dante. Bueno, aquí quiero que veas una cosa que, bueno, aquí María del Refugio dice, pero ¿qué tal que aún empujando al gordito no se detiene el tren y mata también a los 5, entonces morirían todos? Bueno, es cierto, María, aquí el tema, y precisamente como ustedes lo están viendo, parecería, y aquí vamos a anotar esto, vamos a insertar aquí una lámina. Fíjense, el principio de mal menor o el principio del bien mayor no opera en este contexto. No opera en este contexto. Porque hay que medir el caso particular, hay que ver el caso particular del asunto. Déjenme quitar esto aquí, ahí está. Déjenme subir la letra para que se vea bien. Ahí está. Aquí el tema es, ¿seguimos los principios? Porque hay que seguir los principios o no seguimos los principios. Quiero que vean ustedes que si yo le meto a la inteligencia artificial estos principios, pues tal vez decide precisamente calcular siempre acabar con la vida de uno frente a la de 4 o 5. A la inteligencia artificial le queda grande una máxima del Talmud que dice, salvar una vida es igual a que salvar a toda la humanidad. La máquina no entendería eso. Y es absurdo, ¿no? Salvo que solamente hubiera una última persona en el mundo, diría la máquina. Bueno, esto
lo que quiero que vean ustedes es que una verdad de razón no entiende las verdades de hecho. Vamos a copiar esto y vamos a decirlo aquí mismo. Una verdad de razón no entiende lo mismo que una verdad de hecho. Una verdad de razón no entiende lo mismo que una verdad de hecho. ¿Cómo son las verdades de hecho? Son las que se leen en su contexto, en su situación particular. Una verdad de razón es como una verdad matemática, una verdad geométrica, una verdad que dice que la suma de ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados. O la razón que dice que un triángulo equilátero tiene ángulos de 60 grados. No hace falta ver la experiencia real, porque la única forma en que un triángulo equilátero pueda existir es teniendo 60 grados en cada uno de los ángulos, porque por principio de razón, solamente un triángulo tiene una suma interna de 180 grados. Y si un triángulo es equilátero, todos sus ángulos son iguales, la única forma es que sumando todos tengan 180 grados, todos son iguales, es que cada uno de ellos sea de 60 grados. Entonces, aquí está la clave del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, jurisdiccional, piensa sobre verdades de hecho, no verdades de razón. Esta es la clave del asunto. Una verdad de hecho opera con variables fácticas, no con entelequias abstractas. María del Refugio dice, entonces en los ejemplos que hemos hablado de verdades de hecho, claro, exactamente, María del Refugio, porque seguir un principio tal vez funciona en unos casos, pero no en todos. Hay que ver la verdad de hecho en la que el principio hay que aplicarlo. Y esto me lleva a la siguiente afirmación. Tomás de Aquino, que es es el máximo intérprete de Aristóteles, ¿no? En la Edad Media, dice, toda situación objeto de análisis judicial, bueno, toda situación que es objeto de análisis, reúne en sí misma sus propias circunstancias y contextos. En el derecho nunca hay universales. En el siglo XIII, Tomás de Aquino decía lo siguiente. Esto está en la Suma Teológica, que es la máxima obra de Tomás de Aquino. En ella dice, la razón especulativa, o sea, las verdades de razón, tratan principalmente sobre las cosas necesarias. Sus conclusiones particulares, como sus principios comunes, expresan verdades que no admiten excepción. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Un triángulo equilátero tiene ángulos de 60 grados. Pero dice, en la razón práctica, Tomás de Aquino, en cambio, se ocupa de cosas contingentes. Cosas contingentes. Ya hablo como clavillazo. Así hablaba mi suegro. Habla sobre cosas contingentes, ¿no? Se ocupa de cosas contingentes como son las operaciones humanas, dice Tomás de Aquino. Por eso, fíjense, aquí está la clave del asunto. Aunque en sus principios comunes todavía se encuentra cierta necesidad,
cuanto más se desciende a lo particular, tanto más excepciones ocurren. Esto es brutal, porque Tomás de Aquino dice lo mismo que va a decir Michel Foucault en la microfísica del poder. Los principios en los cuales particulares tienen sus circunstancias contextualizadas. Por eso hay excepciones. El principio dice que hay que procurar el mal menor y el bien mayor, pero cuando hay un gordito que vamos a aventar, no. Cuando hay una persona sana que vamos a matar, no. Porque el contexto es diferente. Es una verdad de hecho. Así pues, en el orden especulativo, la verdad es la misma para todos. De manera especulativa abstracta, pues claro que sí. Para todos, ya sea en los principios, ya sea en las conclusiones. Pero en el orden práctico, la verdad o rectitud práctica no es la misma en todos a nivel de conocimiento concreto o particular. Varía de persona en persona. Un texto importante de Tomás de Aquino. Es un texto esencial que no debemos dejar pasar, dejar ir. Esto mismo lo dice Foucault en su microfísica del poder. Vamos a ver acá. No todo toma lugar de la misma manera. Dice, no todo toma lugar de la misma forma. No todo lo que toma lugar en la misma realidad se presenta de la misma manera. Hay variaciones tópicas. Topos es lugar. Y también lo que toma lugar no toma lugar de la misma manera. Los asuntos en la realidad varían. Foucault, en su microfísica del poder, nos dice que cada situación responde a su propia microfísica, a su propio universo. Y para comprenderla deben de investigarse los principios y reglas del propio asunto en sí mismo. Para Foucault es una caja de herramientas de casos particulares. Como no todo ocurre en el mismo lugar de la misma manera, o sea, no hay una isotopía. ¿Han oído hablar de las ISO 9000 y las ISO 2000? Bueno, ISO en griego es igual, o es el estándar. Isonomía son leyes iguales. Bueno, la realidad no tiene leyes iguales. La realidad tiene diversidad de formas de entenderse. Es lo que Foucault llamaba heterotopología. No es una isotopía. Vamos a ponerlo acá. Esta palabra es interesante. Vamos a poner esto aquí de esta forma. Vamos a ver si... Aquí. Una isotopía, que es lo mismo, no es lo mismo que una heterotopología. No es igual a heterotopología. Es más, si quieren vamos a ver la palabra isotopía. Déjenme poner
si lo logramos. Vamos a buscar la palabra isotopía. Isotopía. Igual, lugares iguales. Figura retórica que consiste en la agrupación de campos semánticos para dar homogeneidad de significado de exposición, ¿no? Hay una revista que se llama Isonomía. Expresión de tipo de gobierno en la que la soberanía reside en la mayoría. Es un gobierno donde todos gozan de libertad. ISO es la misma ley para todos. La etimología significa eso. Del griego iso, igualdad ante la ley, que todos son iguales ante la ley. La isonomía es que todos son iguales ante la ley. Porque iso significa todos. Iso significa todo, ¿no? Bueno. Entonces, déjenme regresar a mi exposición. Acá está. Foucault habla, o sea, Tomás de Aquino habla de que no existe una isotopía donde toda la realidad sea igual. No todo es el mismo lugar. Y no es la misma ley para todos, sino que vivimos en una heterotopología, donde cada caso tiene sus circunstancias particulares. Por eso Foucault habla de una ciencia que él pretende, que es la ciencia de la heterotopología. Vamos a ver. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, briolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis, il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet cet espace différent, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question elle s'appelle déjà l'hétérotopologie. Bueno. De hecho, Foucault y Gilles Deleuze se encuentran para una entrevista que apareció publicada en la revista El Arca en 1972. Y allí la entrevista va a aparecer con el título Los intelectuales y el poder. Y ahí hacen una distinción muy interesante estos dos autores. Se preguntan y se plantean, ¿qué tipo de intelectual hace falta en nuestros días? ¿Un pensador que perciba la realidad como un todo, con una sola lógica, con una sola forma de comprensión de las cosas en su universo absoluto? ¿O un pensador o un intelectual específico que detecte las circunstancias concretas de cada caso y lo resuelva en sus circunstancias particulares? Esto sería ser un pensador heterotopológico que entendiera los principios aplicados en las circunstancias particulares y en los contextos particulares. De hecho, que detecte la fenomenología, por decirlo de alguna manera,
del asunto en particular, como diría Merleau-Ponty, quien decía, la experiencia que siente lleva a cabo una función constitutiva. El juicio lo convierte en una explicación, en una toma de posición o expresión facultativa en esa particularidad. Pero esto difícil que dice Merleau-Ponty es razonamiento en clave de pensamiento crítico. Fenomenología es razonamiento en clave de pensamiento crítico. Este es el punto esencial. Resolver los casos particulares en sus circunstancias particulares. No con líneas generales, con principios generales, ni con principios universales que sean principios de razón. La realidad humana, dice Paul Watzlawick, este constructivista austriaco que trabajó en el Centro de Estudios de Palo Alto, California. La mente humana, en su lenguaje, construye situaciones particulares específicas. Y aquí está la riqueza del pensamiento crítico jurisdiccional. Resolver el asunto. Usted me va a preguntar, bueno, ¿y cómo ocurre eso en materia jurisdiccional? ¿Dónde está la operatividad? Es lo que llamamos el pensar desde la sana crítica, sin sesgos cognitivos, con máximas de la experiencia. Vamos a anotar eso. Esto creo que es muy valioso. Vamos a anotarlo. De hecho, déjenme ver si no está aquí expresado de otra forma. Por aquí debe estar lo que Paul Watzlawick llama. Mira, aquí está. Aquí está. Esto que le estoy diciendo es lo que Friedrich Stein llamaba el conocimiento privado del juez. Es el conocimiento privado del juez. Y también Clarence Morris lo llama la forma de pensamiento de los abogados o de los propios jueces, como decía Richard Posner. ¿Cómo piensan los abogados?, dice Richard Posner. Eso es pensamiento crítico. Porque la realidad del razonamiento jurisdiccional opera en clave de pensamiento. Aquí, déjenme pasarle esta imagen que va a ser muy ilustrativa. Esto de aquí. Está este señor que se llama Paul Watzlawick. Miren ustedes, Paul Watzlawick dice, para entender precisamente el caso particular, las modalidades de la comunicación humana son la expresión verbal y la comunicación no verbal, donde se implican tonalidades, sonidos, gestos, todos esos ruiditos de ¿cómo? ¿No? Mamá, estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Pues te lo explico. No, es que hay esa palabra ¿cómo? Tiene toda una connotación simbólica. La comunicación viene en esa línea. ¿Cómo? Eso la máquina no lo entiende. La máquina no lo comprende. Roman Jakobson, este gran lingüista, dice, eso es el lenguaje. Paul Watzlawick lo explica muy bien. Las relaciones humanas no son fenómenos que existen objetivamente.
como cosas, sino que existen de una manera pragmática, interpersonal, en la que las partes les da un sentido, ¿no? Y estas tienen una realidad más bien en la visión intelectual de las partes. Mamá, estoy embarazada. ¿Cómo? Ahorita lo dijo muy bien Dante, ¿no? Lo dijo muy bien. A la hora de estar llegando a un acuerdo como mediador, oiga, aquí están estos números, ¡qué barbaridad! ¿Cómo? Ahí está diciendo todo un montón de cosas. Pero la máquina de inteligencia artificial, que como dice Will Smith, solamente tiene luces y tornillos, no entiende eso. No lo entiende, ni lo va a entender. Porque una máquina no tiene sentimientos. No siente. Les voy a decir una cosa que es esencial e importante. Esto es esencial e importante. Aristóteles decía que el ser humano es un ser que por naturaleza tiende a conocer y a razonar. Boecio lo distingue como substancia individual de naturaleza racional. Esa es la definición de Boecio de persona. Substancia individual de naturaleza racional. Pero parece que la razón no es lo que nos hace humanos. Porque de hecho una computadora razona. Lo que nos hace humanos es una cosa que la computadora no hace, es tener aspiraciones, intenciones. Y un juez o una jueza, una magistrada o un magistrado, más que ver razones, tiene que descifrar intenciones. Entendiendo las razones contextualizadas. Aquí hay que pensar al hombre, al ser humano, no como Boecio, ni como lo diría Aristóteles, sino como lo diría el autor de Pinocho. Pinocho era un muñeco que razonaba, como una máquina. Y el hada azul le dice, si tú haces una obra buena, que debe tener una intención, puedes llegar a convertirte en un niño de verdad. Y piensen ustedes, lo que hace que Pinocho se convierta en un niño de verdad es que tenga aspiraciones, que tenga deseos, que quiera salvar a su papá Gepetto de la ballena que se lo tragó. Cuando hay esa intención, es donde vemos al ser humano en realidad. No por lo que piensa, sino la intención con la que lo piensa. El pensamiento crítico jurisdiccional es un pensamiento de contextos. Donde hay pensamiento crítico con sana crítica y máximas de la experiencia acumulada. Hasta aquí la exposición del día de hoy sobre pensamiento crítico jurisdiccional. No sé si alguien quiera preguntar algo o comentar algo hasta aquí, antes de que nos vayamos. A la 1, a las 2, ¿no? O bueno.
Me lleve ya sombrero y digo, ya vámonos, ya es muy tarde. Bueno, tienen razón. Además es lunes. Que tengan ustedes muy buena noche. Nos vemos el día de mañana para continuar con este diplomado en pensamiento crítico electoral. Que tengan buena noche. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.